lo reciban con un fuerte aplauso. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones, hermanos, nuevamente. ¿Cuántos están contentos en este hermoso mediodía? Quiero esta mañana o este día, ¿verdad?, traer una palabra que Dios puso en mi corazón hace unos años atrás. Cuando me encontraba en cierto lugar, ¿verdad?, Dios me dio una palabra acerca de un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Es más, yo diría que algunos de los más jóvenes se lo sabe de memoria, porque este texto nos enseña en una clase dominical. Y hay muchos textos, ¿verdad?, que son muy frecuentes o que nos animan a nosotros a seguir adelante, como es el Salmo 23, perdón. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos se saben al menos el primer versículo del Salmo 23? Entonces, precisamente, este es el texto, ¿verdad?, que quiero utilizar este día como texto base de esta predicación que Dios ha puesto en mi labio, para compartirla con cada uno de ustedes. Amén. Leemos todos, y aquel que se lo sabe de memoria, dígalo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nuevamente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oremos en esta hora. Padre, Señor, bendecimos tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este día especial que nos das, Señor. Yo sé que tú tienes algo bueno para con cada uno de nosotros. Tienes algo muy especial que darnos en este día, Señor Jesús. No en vano hemos venido a este lugar. No hemos venido por pura casualidad, Señor, sino porque tú, Padre Santo, Señor, has puesto en nuestros corazones, en nuestras mentes, ese sentir de estar en esta mañana, en este día de ayuno y de oración, en este lugar, en esta casa de adoración, Padre Celestial. Así que yo te pido, Padre Santo, que abras el corazón y el entendimiento de cada uno de mis hermanos y hermanas que se encuentran acá, para que entendamos bien tu palabra. Y yo pongo delante de ti, Señor, esta hermosa palabra, que sé que será de mucha ayuda, sé que será para que nosotros, Señor, pongamos en nuestros corazones ese sentir de seguir adelante, Padre Santo, siguiendo tus pisadas, en tus caminos, Señor. Padre Santo, Señor, gracias te doy en este día. Usa a este tu siervo, Dios mío, como siempre lo has hecho, para honra y gloria tuya, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mi amado hermano y hermana, ¿verdad? Quiero esta tarde, este día, meditar en esta palabra, en este hermoso versículo que comienza con el Salmo, ¿verdad? 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Muchos de nosotros hemos utilizado este versículo como algo que nos sustenta, como algo que nos ayuda a seguir adelante. Amén. Porque la parte, podemos dividir este versículo pequeño, por cierto, en dos partes. Y lo vamos a hacer de esta manera. Parte número 1, Jehová es mi pastor. Amén. Parte número 2, nada me faltará. Entonces, parte número 1 dice, Nada me faltará. parte número 2, Nada me faltará. ok. Quiero que tenga en mente esto, porque va a ser de mucha importancia, ¿verdad?, en este día analizar este versículo. Con estas pocas palabras vamos a entender algo que Dios nos quiere decir y que quizás nosotros hemos pasado por desapercibido. El tema que yo le he puesto, la frase está afirmativa, ¿amén? Pero el tema que yo le he puesto en este día a este tema ¿es Jehová tu pastor? Amén. Amén. ¿Es Jehová tu pastor? ¿Por qué? Porque ocurre un fenómeno. La Biblia está repleta, y según alguien, creo que hay un canto por ahí que dice que hay 470 promesas, algo así, o 4000, no sé cuántas promesas. Okay.
hay muchas. 34.000 promesas. Imagínense ustedes, yo andaba poco todavía. Entonces, hay 34.000 promesas, según un canto. No sé si alguien se puso a contarlo, todas las promesas, ¿verdad? Pero sí son muchas, yo sé que sí son muchas. Y una de las promesas que la Biblia tiene es precisamente en el Salmo 23. ¿Por qué? Porque dice, nada me faltará. Y si la Biblia lo dice es porque es verdad. Pero, ¿por qué le dije que dividiéramos el texto en dos partes? Porque a muchos nos agrada la segunda parte. Amén. En nada me faltará. Pero muy pocos nos gusta la primera. Que Jehová sea nuestro pastor. Y para que se cumpla la segunda parte en mi vida, y es por eso que muchas veces no se cumple, me enfermo, me pasan problemas, me sucede un sinnúmero de cosas, y siendo cristiano, y entonces usted dice, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué siento que cada día me estoy hundiendo en el lodo cenagoso y no tengo paz, no tengo tranquilidad? ¿Por qué, Señor, si tu palabra dice que nada me faltará, todo me está faltando? Entonces Dios te puede decir, ¿me consideras como tu pastor? ¿Me tienes en alta estima o en una prioridad como tu pastor? Gloria a Dios. Porque si no me tienes como tu pastor, entonces no creas que se va a cumplir esta segunda parte de nada me faltará. Y por eso yo quiero analizar solamente esta primera parte, para que una vez concluida este análisis de esta primera parte, nosotros podamos decir verdaderamente, nada me faltará. Amén. ¿Por qué? Porque el siervo David, cuando él escribe este precioso salmo, precisamente lo escribe, la primera razón por qué él escribe esto es porque David, antes de ser rey, él fue pastor. Amén. Y allá en primera de Samuel dice la Biblia de que en el capítulo 16, si no me equivoco, dice la Biblia de que Saúl cayó de la gracia del Señor y había un profeta llamado Samuel y se levantó de parte de Dios, caminó hacia un lugar llamado Belén. Dios le dijo que fuera a ese lugar, allí encontraría un hombre llamado Isaí que tenía varios hijos, y le dice Dios, yo me he dispuesto de un varón que es conforme a mi corazón, y ese va a ser el próximo rey. Cuando Samuel llegó a casa de Isaí, dice que comenzaron como una pasarela los jóvenes a pasar a ver que quién era el futuro rey, pero ninguno de ellos era. Y Dios le dijo, no te dejes llevar por su estatura o por su parecer, porque yo eso no lo considero para bien. Entonces mandaron a llamar al último de los hijos, al más pequeño, que creo que tenía como 17 años. ¿Y dónde estaba precisamente este joven? Pastoreando las ovejas. Estaba pastoreando las ovejas de su padre. Entonces David, cuando escribe el Salmo 23, él sabe perfectamente de lo que está hablando, porque él era pastor. Porque él le dijo en el capítulo 17, cuando va a pelear con el gigante Goliat, le dice al rey Saúl, le dice, Señor, yo puedo luchar con ese gigante, porque cuando yo estaba pastoreando las ovejas de mi padre, las pocas ovejas, venía un león y yo peleaba contra ese león y no dejaba que se comiera una. Venía un oso y yo peleaba contra ese oso y yo no dejaba que se comiera una. Entonces, así que David sabe de lo que está hablando. Y por eso David se atreve a escribir, Jehová es mi pastor. David considera que su pastor no es cualquier cosa o cualquier persona. Amén. Es alguien superior a él. Y por esa razón, él dice, porque no estamos hablando aquí de eso es otra cosa, ¿verdad? Los pastores de cada iglesia. Dios estableció pastores, como estableció, ¿verdad? 5 ministerios, entre ellos está el de pastor. Aquí estamos hablando del pastor de pastores. Jehová, amén. Entonces, yo quiero dividir esta pequeña frase de la primera parte por cada palabra, y quiero que analicemos cada palabra para que podamos entender el por qué a veces nos faltan algunas cosas, amén. El por qué a veces no se cumple este versículo en nuestra vida. Y por eso el tema es Jehová tu pastor. Para comenzar, quiero que analicemos la primera palabra, porque la otra vez yo le decía a una persona, ¿sabe que cuando usted le pregunta a un cristiano, cualquiera de nosotros los cristianos,
y nos preguntan a nosotros, ¿qué es la oración? Entonces rápidamente usted le contesta, la oración es, como dice en Radio Ondas de Luz, es un diálogo directo entre el hombre y Dios. Amén. Y estamos en lo correcto. Pregúntele eso a un profesor de español que no es cristiano y va a ver qué le contesta. Amén. Y la respuesta que le va a dar el profesor de español, que no es cristiano, también es correcta. Porque según el español o la clase de español que nos enseñaron tanto en primaria como en secundaria, dice que la oración es una frase que lleva sujeto y predicado. Eso en primaria. En secundaria nos enseñaban más cosas, que el sintagma nominal, que el sintagma verbal, que lleva verbo, que lleva sustantivo, que lleva pronombre personal, pronombres, un montón de cosas. Entonces, pero está en lo correcto. Tanto uno, porque está hablando de una manera espiritual, la oración es un diálogo directo entre Dios y el hombre. El otro está hablando de una manera secular. La oración es una frase, como cuando usted le dejaban tarea y le decían, tráigame 10 oraciones. Bueno, ayer fui al mercado oriental y compré 10 libras de papa. Eso es una oración. Entonces, quiero que veamos esta pequeña frase. Jehová es mi pastor, también es una oración. No una oración de oración de inclinarse a orar para Dios. Es una oración que dice, Jehová es mi pastor. ¿Qué lleva esta frase? A ver si nos recordamos. Y no les estoy dando clase de español, ¿verdad? Pero sí a ver si nos recordamos. Lleva un sujeto, lleva un verbo, lleva un pronombre posesivo y lleva un sustantivo, no, adjetivo calificativo. Adjetivo calificativo. Lleva 4 cosas. Amén. Entonces, yo quiero que veamos desde el punto de vista, como nos enseñaban en la clase, porque quiero desarrollar esto, ¿verdad?, de una manera distinta. Vamos a hablar primeramente del sujeto. El sujeto dice que Jehová, es de lo que se habla en la oración. Amén. Jehová es mi pastor. Entonces vamos a hablar primeramente de Jehová. Jehová, dice David. Y cuando David escribe Jehová, a David se le viene a mente a donde por primera vez quizá él escuchó esa palabra o oyó mentar de esa palabra. Y creo que nos remonta a más atrás en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 3, donde Dios se da a conocer a Moisés con su nombre. Amén. Por primera vez hay alguien que le hace una pregunta a Dios cuando Moisés dice en la Biblia en el capítulo 3 que estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, y dice que va hacia el monte Sinaí, al monte Oreb, al monte de Dios, o como de 3 maneras, monte Oreb, monte Sinaí o monte de Dios le llamaban. Entonces, cuando ve que hay una zarza que está ardiendo, pero que la zarza no se quema, o sea, no se consume, entonces a Moisés le llama la atención y dice, voy a ir a ver qué cosa es lo que están viendo mis ojos, porque veo que hay una zarza que está ardiendo, pero que su llama no se consume. Cuando llegó allí, Dios le dijo, Moisés, quítate el calzado del pie, porque el lugar que estás pisando es santo. Así que cuando Moisés se quita el calzado, comienza a platicar con Dios, y Dios le dice que necesita que Moisés sea un líder para que saque a su pueblo que está cautivo en Egipto. Pero no quiero hablar precisamente de la historia de Moisés, quiero irme directamente cuando Moisés le hace la pregunta a Dios. Y le dice, Señor, cuando yo llegue a Egipto y los egipcios, tanto Faraón como sus siervos, me pregunten, ¿de parte de quién vas o de parte de quién vienes? ¿Qué les voy a decir, Señor? Entonces Dios le dice, diles que yo soy que envío. Diles que yo soy el que soy. Ese es el nombre. Jehová significa yo soy el que soy. Y oiga bien, el yo soy está en presente, no está ni en pasado ni tampoco está en futuro. Por eso David, cuando él escribe Jehová es mi pastor, él está diciendo el yo soy es mi pastor. No, por eso le digo, no cualquier persona, no cualquier individuo o ser humano podía llevar ese título. Así que David escoge a esa persona como su pastor porque él sabe quién es Jehová.
Y cuando David pone a Jehová como su pastor, él está pensando en dos cosas muy importantes. De tantos atributos que Dios tiene, quiero hablar de dos que quizás David pensó en ese momento. Número uno de los atributos de Dios es que Él es autoexistente. Amén. Un atributo de Dios es autoexistente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios existe porque Él existe. Que Dios siempre ha existido. Que la ciencia y muchos seres humanos que a veces se hacen una pregunta necia, y no sé si usted lo ha escuchado, dicen ahí: si Dios me creó a mí, ¿quién creó a Dios? Es una pregunta necia. Porque usted y yo fuimos creados, dice la Biblia, a imagen y semejanza de Dios. Pero desde antes del principio ya Dios existía. Usted y yo tenemos un inicio. Pero la Biblia enseña en Apocalipsis, cuando Dios se presenta al apóstol Juan, Él le dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Fuera de mí no hay nadie. Fuera de mí no hay Dios. Dice Dios: yo soy eternamente. Por eso a Moisés se le presenta: yo soy el que soy. O sea, yo siempre existo. Yo soy el Dios de Abraham, dice, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de siempre. Entonces, cuando David piensa en Dios, piensa en Jehová como su pastor, él piensa en alguien que es autoexistente, que existe siempre, o que ha existido siempre, y que antes de que la creación del mundo se formase, él ya existía. Y número dos, el otro atributo en el cual David piensa en ese momento es que él es autosuficiente. Amén. Amén. Dios es autoexistente porque existe desde siempre, y es autosuficiente porque él no depende absolutamente de nadie ni de nada para poder existir. Amén. Usted y yo necesitamos alimentarnos cuando tenemos hambre. Dependemos de la comida para poder vivir. Dependemos del agua para poder vivir. Dependemos del medicamento para poder tener buena salud. Dependemos del trabajo para poder tener y generar ingresos. Dependemos de todo. Pero Dios no depende absolutamente de nada, porque Él lo es todo. Así que por eso David dice: Jehová, ese yo soy, ese es mi pastor. David no quería un Dios o un pastor que estuviera de vez en cuando. David no quería un pastor que solamente estuviera los fines de semana, pero los días de semana estuviera ausente. David quería un pastor que estuviera siempre, y el yo soy cumplía los requisitos. Por eso cuento una historia por allí que dice que había un hombre, un misionero, llegó a África a visitar a una de las tribus para evangelizar, llevar la palabra a una de las tribus que habían metido en una selva. Y entonces dice que, como no conocía muy bien la ruta, el camino, contrató a uno de los nativos que había ahí, y entonces le pagó cierta cantidad de dinero y comenzó a andar por la selva para llegar a la tribu. Pero pasaron muchas horas y nunca llegaban. Y entonces aquel misionero le pregunta, se preguntaba entre sí, dice: yo creo que este me perdió. Está perdido él y estoy perdido yo. Creo que invertí mal, hubiera buscado a otra persona que conociera bien. Entonces se arrima al nativo y le dice: oiga, señor, ¿verdaderamente usted conoce el camino? ¿Verdaderamente usted conoce el sendero? Y el nativo se pone a reír y le dice: discúlpeme, señor, yo no conozco el camino ni conozco el sendero, pero déjeme terminar. Yo no conozco el camino ni conozco el sendero porque yo soy el sendero. Yo soy el camino. No se preocupe, que conmigo está en buenas manos. Yo sé dónde están las fieras, dónde están los peligros en esta selva, y usted crea que vamos a llegar. Cuando Jesús dice allá en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad
y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús no dijo, yo conozco el camino, yo tengo un conocimiento acerca de la vida, yo tengo un conocimiento acerca de la verdad. No, dice, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso David está confiando plenamente en Jehová. Ese Jehová del cual le habló a Moisés y le dice, ve y dile a Faraón que van de parte del yo soy, y yo soy el que te manda. Entonces ese David, ese yo soy, es el que David escribe en ese momento. Por eso David está confiado y dice, yo conozco y sé perfectamente a quién estoy poniendo, a quién estoy ubicando como mi pastor. Amén. Amén. Número 2. Vamos a hablar, primero hablamos del sujeto, amén, Jehová. Ahora vamos a hablar del verbo. ¿Cuál es el verbo? Es. Esta palabrita. Es. Jehová es. ¿Por qué es un verbo? Porque si estuviera en tiempo pasado, dijera Jehová fue. Si estuviera en tiempo futuro, diría Jehová será. Ok, esta palabrita tan pequeña encierra algo muy importante si usted no lo ha analizado. ¿Y sabe por qué? Quiero hablarle a manera de, no de testimonio, sino como una anécdota. Ustedes saben, ¿verdad?, que yo provengo de la cárcel Modelo. Gracias a Dios, allí me formó Dios en ese lugar. Y siempre le estoy agradecido a Dios y no reprocho haber pasado por ese proceso, porque digo yo, si no hubiese pasado por ese proceso, a lo mejor anduviera, quién sabe, por ahí consumiendo droga o bebiendo licor o qué sé yo, cuántas cosas. Entonces, cuando estábamos allá, nosotros evangelizábamos los fines de semana. Los días sábados nos tocaba evangelización a eso de las 11 de la mañana a 2:30, más o menos 1 de la tarde. Entonces, las veces que íbamos a evangelizar, íbamos de celda en celda, de lugar en lugar, donde estaban las personas, los inconversos, y vean el fenómeno que ocurría. Pasábamos por allí y algunos de ellos, cuando hablábamos de la palabra, y yo sé que aquellos que han ido a evangelizar, también me imagino que les ha sucedido esto. Salían personas que decían, hermano, si mi papá fue cristiano, no, yo fui cristiano, y sabe que mi mamá es pastora, y mi papá es líder de una iglesia, hermano. Fíjense que yo fui líder de joven, hermano, y todo aquello fui. Hermano, cuando yo estaba allá en la calle, yo era evangélico, hermano, usted viera cómo Dios me usaba cuando yo predicaba, hermano, porque a mí me lo dijeron muchas personas. Si supiera usted cómo Dios me usaba, cuando yo ponía las manos y oraba por los enfermos, mire, hermano, esos enfermos como recibían sanidad. Dios me utilizaba a mí como su vaso para hacer sus milagros. Pero todo el tiempo pasado, yo fui cristiano, yo fui líder, yo fui pastor, yo fui evangelista, y el yo fui. Y no me ponía a reír y lo decía, está muy lindo eso, pero no es suficiente. Y luego caminábamos un poco más allá y nos encontrábamos con un segundo grupo de personas. Este segundo grupo de personas decían, hermano, yo nunca he sido cristiano, mi familia es cristiana, a mí me gustan las cosas de Dios, a mí me gustan cómo predican y cómo alaban al Señor. Es más, hermano, ¿sabes lo que le he prometido al Señor? Que cuando yo salga de aquí de la cárcel, yo voy a buscar de Dios. Cuando yo salga de aquí, yo me voy a hacer evangélico, hermano. Mire, ya le prometí a Dios que le voy a hacer un culto de acción de gracia, una media vigilia, cuando salga de aquí de este lugar. Y el yo seré. Aquí viene el yo seré cristiano, hermano, cuando salga de aquí. Aquí no, hermano, porque aquí solo hacemos el paz, hermano, pero allá no, allá sí. Entonces yo les decía, hermano, yo aquí me hice cristiano y yo no ando haciendo el pase. Yo he tomado las cosas muy en serio. Y entonces el yo seré constantemente. Tercer grupo de personas, porque no odiábamos a aquellos que también estaban llegando a la iglesia, que ya habían aceptado al Señor. Y entonces pasábamos por esa celda y alguien se levantaba y decía, hermano, recuerde que yo estoy yendo a la iglesia, hermano, recuerde que yo ya soy uno de ustedes. No fui
fui a evangelizar hoy porque tenía que hacer unas cositas, hermano. Pero, sí, hermano, claro que yo me doy cuenta que usted ha sido un siervo fiel, un siervo que siempre está constante allá. Y yo reconozco, y si lo reconozco yo, también Dios reconoce el trabajo que usted está haciendo. Entonces, esta persona, este otro grupo de personas que nos encontrábamos, decía, yo soy cristiano. Así que habían 3 grupos. Uno que decían, yo seré cristiano. Había otro grupo que decían, yo fui cristiano. Y habían otros que nos encontrábamos que decían, yo soy cristiano. Lo mismo sucede con esta palabrita del verbo es. David dice, Jehová es. David no dice, Jehová fue. David no dice, Jehová será. La frase completa. No dice David, Jehová fue mi pastor. Ni tampoco dice David, Jehová será mi pastor. David dice, Jehová es mi pastor. Jehová es en este momento. La pregunta mía que yo le hacía a muchas de estas personas, si Cristo viene hoy, de estos 3 grupos, ¿con quién cree usted que va a tratar? Con el que es. ¿Usted cree que va a ser una excusa para mí que yo le diga, Señor, acuérdate que yo fui cristiano, acuérdate que yo anduve en tus caminos? ¿Usted cree que va a ser una excusa? Porque hay un versículo, precisamente, no recuerdo dónde está, pero dice que Jesús dice, en aquel tiempo, dice Jesús, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos tantas cosas. Pero quizás Jesús le diga, bueno, la Biblia dice que Jesús le va a responder, apartado de mí, no os conozco. Pero quizás Jesús también le va a decir, es que yo no vengo por los que fueron, yo vengo por los que son. Yo no vengo por los que serán, yo vengo por los que en este momento están pagando el precio. ¿A su nombre? Gloria. Yo no vengo por aquellos que fueron o que serán. Yo vengo por los que están en este momento en el camino. Amén. Por Gloria. eso viene Cristo. Así que no es excusa, mi amado hermano, porque es muy lindo hablar de eso. Y como le digo, muchas personas nos hemos encontrado así, que han leído la Biblia, hermano. Yo sé, hermano, yo no necesito que usted me evangelice y que me hable de ese. Sí, hermano, yo fui cristiano, yo me sé toda la Biblia, la leí como 5 veces, hermano. Pero eso no te garantiza absolutamente nada. Amén. Amén. Así que lo lindo de esto es que David dice, Jehová es tiempo presente. Gloria a Dios. Número 3. Jehová es mi. Tercera palabra se refiere a un pronombre posesivo. Amén. Amén. Mi Biblia, mis lentes, no es mío, pero mi piano. Aleluya. Entonces, o podemos, ese es en primera persona, ¿verdad? Pero si hablamos de tercera persona, creo que es el de ustedes. Ustedes, la casa de ustedes, algo así. Entonces, el pronombre posesivo mi. Jehová es mi. La Biblia, o por allí dicen algunos, y me imagino que también usted ha escuchado esta frase, el evangelio no se gana de una manera colectiva, o la salvación, perdón, no se gana de una manera colectiva. No porque mi papá y mi mamá sean cristianos yo me voy a salvar. No porque mi esposa y mis hijos sean cristianos yo me voy a salvar. Amén. Gloria a Dios. La salvación es individual. Así que cuando Cristo viene por aquellos que aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y David dice, Jehová es mi. ¿Qué indica esto? Posesión. Es mi. Es mío, dice él. Yo sé que hay otros que consideran a Jehová como suyo,
Pero yo también considero que Jehová es mío, Aleluya. que Él está conmigo, que no es el pastor de mi mamá, que no es solamente el pastor de mi esposa, que no es el pastor de mi mejor amigo, que no es el pastor de mis hijos, que también es mi pastor. Porque aleluya, cuando usted analiza esta palabra y usted dice, no solamente es un pastor, no solamente es el pastor de mis vecinos, no solamente es el pastor de mis mejores amigos, no solamente es el pastor de mi familia, también es mío. Y eso es muy importante para mi salvación. Porque si Jehová o yo no considero a Jehová como mío, entonces lastimosamente yo me voy a quedar el día de su venida. Pero David dice, Jehová es mío, es mi pastor, en este momento, es mi pastor. No solamente lo conozco, no solamente he oído hablar de Él, no solamente he escuchado hablar de Él, no solamente sé que hace milagros, porque hay personas que dicen, no, si yo sé que Dios hace buenos milagros, no, si yo sé que andar en el Evangelio es muy lindo, y ellos consideran todo esto. Todas estas personas, ellos siempre ponen una excusa, y saben, una de las excusas que ellos dicen es que andar en el Evangelio, hermano, es duro. Y no cualquiera lo puede llevar. Entonces creo que no viene ningún evangélico. Porque sí se puede. Lo que pasa es que en la mentalidad de las personas a veces el diablo pone una mente negativa que te hace una voz, como no sé si lo han visto en unos dibujos animados, que se pone aquí un angelito blanco y aquí un angelito negro. Y entonces escuchas más la voz de ese angelito negro que te dice, no, hermano, es que no podés llevar eso. Es que podés hacerlo más después. Es que dejarlo mejor para mañana, porque ahorita no, ahorita mejor gozarte. Los placeres de este mundo son bien lindos. Alguien me dijo por ahí la otra vez y me dice, hermano, ¿usted cree que si el pecado fuera espantoso, fuera horrible, la gente pecara? ¿Usted cree que si el pecado fuera algo horrible, Satanás pusiera ahí el pecado o la tentación para que cayeras en ella? Satanás siempre va a poner algo rico, algo que te llame la atención, que se llama el pecado, y te lo va a poner de una manera exquisita. A nosotros los varones nos tientan demasiado con el sexo opuesto. Los amigos nos tientan con licor, con cigarro, con aquello que una vez tal vez nosotros concurríamos demasiado frecuentemente. Los amigos no. Satanás utiliza a nuestros amigos para hacer estas cosas. Y como les digo, el pecado no se va a presentar de una manera fea, porque si se presenta de esa manera fea, no le vamos a tomar importancia, no vamos a caer. Amén, gloria a Dios. Pero bendito sea Dios con aquellos que tenemos a Jehová como nuestro pastor en este momento, no en el pasado ni en el futuro, en este momento, en el tiempo presente. Y número 3, número 4, perdón, está atento, ¿eh? Jehová es mi pastor. ¿Qué dijimos que era la palabra pastor? Adjetivo calificativo. ¿Qué es un adjetivo calificativo? A usted le pregunta, hermana Nesli, ¿usted qué es? O sea, ¿qué profesión? Usted puede decir, bueno, que yo estudié para enfermera, soy enfermera. O alguien puede decir ahí, yo soy abogado. Eso es un adjetivo calificativo, porque califica a la persona de lo que es. En este caso, a Jehová se le califica como pastor. Amén. Se está calificando como pastor. Y aquí viene algo muy interesante que espero, verdad, que no lo tomen a mal. Amén. Porque si hablamos de que Jehová es mi pastor, se supone, se entiende de que si Jehová es mi pastor, el pastor, ¿qué es lo que tiene? ¿O qué es lo que pastorea? Ovejas. Amén. Aquí viene lo interesante.
dividiéramos el texto en dos partes, Jehová es mi pastor, nada me faltará, les dije, muchos queremos que se cumpla la segunda parte, pero usted y yo no queremos cumplir con la primera, amén. ¿Por qué? Porque queremos a Dios como nuestro sanador. Cuando estamos enfermos, en nuestra oración decimos, Señor, yo sé que tú eres un Dios sanador, y como mi Dios sanador, mi médico por excelencia, tú me vas a sanar. Quiero a Dios como mi sanador, amén. Cuando me está faltando algo en mi casa, en mi hogar, no tengo dinero, no tengo alimento, entonces considero a Dios como mi ayudador y mi sustentador, amén. Y cuando vengo rendido a los pies de Él, oiga bien, considero a Dios como mi salvador. Pero aquí viene lo interesante. Para que Dios sea mi sustentador, para que Dios sea mi ayudador, para que Dios sea mi sanador, para que Dios sea mi salvador, yo necesito que primeramente Dios sea mi pastor. Porque si yo no considero a Dios como mi pastor, entonces todas las otras cosas no se van a cumplir en mi vida. Gloria a Dios. Amén. Primeramente, como prioridad, yo tengo que considerar a Dios como mi pastor, y eso es lo que no nos gusta mucho de nosotros. Y ahí es donde faltamos. Y por eso el texto no se cumple en nuestra vida. Porque es lindo tener a Dios como mi ayudador. Es lindo tener a Dios como mi sustentador. Es lindo tener a Dios como mi sanador y como mi salvador. Pero yo no lo quiero como mi pastor, porque para considerar a Dios como mi pastor, yo tengo que hacer muchas cosas. Esa es una de ellas: ser obediente, ser humilde, estar constante en la iglesia, serle fiel hasta el final, hasta la muerte, como dice en el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Y entonces, esto es lo interesante, amén. Queremos ciertas cosas de Dios, pero no queremos que Él sea nuestro pastor. Y esta palabra, pastor, les dije que el pastor tiene ovejas. El pastor no tiene ni cabros. El pastor no tiene ni jirafas. El pastor no tiene chanchitos. El pastor no tiene peligüey. No tiene ninguno de otro tipo de animales. El pastor tiene ovejas. Ovejas. Entonces, como el pastor de pastores tiene ovejas, yo como miembro de la iglesia, como cristiano, necesito considerarme como oveja. Amén. Y para ello, y para poder considerarme como oveja, yo tengo que analizar algunas características de lo que es una oveja. Primera característica, y esto es lo que a veces no nos gusta y nosotros decimos, no, oye, ¿cómo puede ser eso? Pero sí, si usted investiga a profundidad, usted se va a dar cuenta de que la oveja tiene muchas características, pero entre ellas yo voy a hablar de 4. La primera característica de una oveja es que la oveja es torpe. Amén. Nos guste o no, esa es una de las características. La oveja es torpe. Compruébelo en la Biblia, y dice Isaías 53, versículo 6. Dice cuando escribe Isaías, dice, y todos nos descarriamos como ovejas. Amén. ¿Por qué Isaías se le ocurre poner, y todos nos descarriamos como ovejas? ¿Por qué no dice, y todos nos descarriamos como conejitos, o todos nos descarriamos como chanchitos, o todos nos descarriamos como otro animal? Bueno, no me acuerdo ahorita de los animales. ¿Por qué? ¿Por qué la oveja es fácil de descarriar? Porque es torpe. La oveja con facilidad se descarría. La oveja va a la iglesia y de repente la hermana que está a la par no lo saludó, y entonces se va y dice, yo no vuelvo a llegar a esa iglesia. La hermana fulana, la de creída, no me saludó y ya no llega. El pastor o la pastora
se le olvidó porque tenía algo que hacer y no saludó a uno de los miembros. Ya viste la pastora, ahora se la cree, ya no saluda, ya solo termina el culto y pum, se va para atrás. Y quizás tenía algo que hacer la hermana. Pero, no, nosotros con facilidad nos descarriamos. Nos cuesta venir a la iglesia, nos cuesta confiar en Dios, nos cuesta seguir sus pisadas. Pero para descarriarnos, miren, en un segundo nos descarriamos. ¿Por qué? Porque dice una de las características que la oveja es torpe. ¿Y sabe qué? Algunos de nosotros alguna vez fuimos a un circo. Aquí en Nicaragua pues, tal vez no es muy común. Hay en otros países de que sí hay de todo tipo de animales en los circos. Pero sí han venido a Nicaragua también circos que traen jirafas, circos que traen elefantes, traen leones, traen a unos perritos, sí. Entonces, ¿ha visto usted cómo el hombre ha logrado domesticar a esos animales y que hagan acrobacia? Amén. La pregunta, ¿alguna vez usted ha visto una oveja en un circo? Estábamos en la calle, hermano. Hacíamos un circo tirando piedras. Pero alguna vez usted ha visto a una oveja que pueda obedecerle y hacer algo. ¿Por qué? Porque es torpe. Porque la oveja es torpe, no aprende con facilidad. Y para eso está el pastor que le enseña. Por eso el Salmo continúa diciendo más adelante, no estamos analizando todo el Salmo, pero más adelante dice que el pastor guía por sendas de rectitud, el pastor alimenta, el pastor enseña, el pastor cuida. Entonces, ¿por qué? Porque la oveja es torpe. Pero la segunda característica de una oveja es que la oveja es indefensa. Amén. Una oveja es indefensa. Primero, la oveja es torpe. Segundo, la oveja es indefensa. Vea cómo Dios creó a los animales. Si usted agarra un gato que usted no conoce, ese gato lo va a arañar y lo muerde. Y le va a doler. Si usted agarra un perro desde ahí que va pasando, un perro de esos que se miran y usted se le arrima, ese perro lo va a morder. Los tigres tienen garras, la águila o otro tipo de animales tienen garras y tienen unos picos bien filosos. Los animales como el tiburón tienen unos dientes que si usted anda una herida y se mete al agua con esa herida y está sangrando, el tiburón lo muerde y le va a desgarrar, quizás lo va a matar. Hay muchos animales que Dios les dio su autodefensa para que ellos se defiendan. Imagínense la serpiente. La serpiente tiene sus colmillos y tiene veneno. El alacrán tiene un aguijón que también pica. Pero dígame usted, la oveja que tiene. La oveja no puede correr. La oveja no puede volar. La oveja no puede morder. La oveja no puede hacer absolutamente nada. La oveja es totalmente indefensa. Cuando usted, tal vez hay demasiados ladrones en su comunidad y entonces usted dice, no, me voy a tener que comprar un perro para que me defienda, para que me cuide mi casa, porque ya no aguanto estos ladrones, se me han metido muchas veces a robar. Usted se va a una tienda de mascota, compra un perro y ese perro llega a crecer, lo amaestra bien y entonces le dice, cuando lo tiene ahí para que cuando un ladrón entre, usted solo va a botar y que lo muerda. Pero usted iría a una tienda de mascotas a comprar una oveja para que la oveja le cuide su casa y usted diga, bueno, tengo esta ovejita, así le diga a su vecino, ¿y por qué compraste una oveja? Es que la compré para que me cuide la casa. Y entra un ladrón y entonces usted le dice, dale oveja, síguelo. Porque la oveja es indefensa. Número 3. Las ovejas son sucias. Usted ve que las ovejitas son gorditas y tienen una lana muy linda, muy blanquita, que sirve para hacer vestuario, mucha ropa, la hacen de la lana de la oveja. Pues, dense cuenta de que esa lana, ese traje que las ovejas tienen, se ensucian con facilidad. Y ellas no se pueden lavar a sí mismas. Hay muchos animales que cuando sienten calor, ellos mismos se bañan en los ríos, se bañan y se lavan bien, no les gusta estar sucios.
Entonces, pero la oveja no, la oveja cuando pasa por un lodo, ella se ensucia y no se puede limpiar a sí misma. Por eso necesita del pastor para que la limpie. Porque luego, quizás en el futuro el pastor va a necesitar de esa lana o la va a vender, y entonces no va a vender una lana sucia, va a vender una lana que esté limpia. Así que necesita mantener a esa oveja limpia, porque las ovejas se ensucian con facilidad. Y número 4, la oveja es ciega. Amén. La oveja es ciega. Científicamente científicamente está plasmado, ¿verdad?, de que una oveja después de 7 metros no puede ver. Y por eso usted ve de que no sé si ha visto en las películas o en dibujos animados que hay un pastor que lleva una varita, le llaman callado, y en esa varita a veces lleva una campanita, porque el oído sí es un poco desarrollado de la oveja. Entonces ellas no pueden ver, pero sí pueden escuchar. Entonces cuando el pastor suena la campanita, las ovejas siguen ese ruido, entonces van siguiendo la campanita. Ellas no van viendo a quién es, pero van escuchando la campanita, porque ellas no pueden ver. Hay otros pastores que lo que hacen es que a una de las ovejas, la más obediente, la que se acerca más o la que siempre está a la par del pastor, a esa le ponen la campanita. Entonces cuando esa oveja va adelante, esa es la que va dirigiendo al resto de la manada. Amén. Entonces dijimos que la oveja es torpe, que la oveja es indefensa, que la oveja se ensucia con facilidad o es sucia, y que la oveja es ciega. Y como la oveja es torpe, como la oveja es indefensa, y como la oveja es sucia y también es ciega, necesita de un pastor, porque sola no puede sobrevivir, porque sola no puede subsistir. Lucas capítulo 15, cuando Jesús está hablando, nos narra en los primeros versículos, del 1 al 7 creo, si no me equivoco, está hablando allí Jesús y dice que había un pastor que tenía 100 ovejas y que se le fue una de ellas. Y cuando se fue esta ovejita, dice que se fue por los campos, por los collados, por los valles, hasta buscar a su oveja. Cuando le encontró, dice que le encontró lastimada, le encontró dolida, enferma. Dice que la agarró, limpió sus heridas, la cargó en sus hombros y se la llevó nuevamente al redil. Porque la ovejita se había descarriado, la ovejita se había perdido porque no tenía facilidad con su vista para detectar dónde estaba. La oveja quizás estaba aturdida, no sabía qué hacer, pero el pastor llegó hasta el lugar donde la oveja estaba y la recuperó. Y cuando llegó, dice que hizo fiesta por una oveja, por uno que se le había escapado. Hizo fiesta. Si usted y yo consideramos a Jehová como nuestro pastor, entonces tenemos que considerarnos también de que tenemos esas características y que estamos expuestos a caer en algún momento, y por eso necesitamos del pastor. No somos independientes, no hay ovejas solas, no hay ovejas que están apartadas como unos animalitos, como es que le llaman el pisote. Dice que hay un pisote que es solo, por eso dicen, mi mamá antes me decía, mejor caminar solo como el pisote solo. No andes con esos amigos que te van a corromper, es mejor caminar como el pisote solo. ¿Y qué es eso? Dice que hay un pisote que camina solo. Entonces, en el caso de la oveja, no hay una oveja sola. Alguien que se considere y diga, yo soy oveja, pero yo no quiero estar ni en el rebaño, ni con ese pastor. No puede ser oveja. Entonces, ¿qué es? No lo dije yo. Por eso es que a veces no se cumple la parte 2 del versículo que estaba mencionando. Si nosotros cumplimos con esta primera parte, Dios va a cumplir con la segunda. Amén. Solo si usted y yo cumplimos con la primera parte, de la cual ya analizamos, que Jehová sea mi pastor en este momento, no en un futuro
porque no sabemos qué puede suceder el día de mañana. Que Jehová sea hoy. La Biblia dice en Hebreos, si no me equivoco, dice el tiempo es hoy, el tiempo aceptable es hoy. Dice, hermano, que la oveja escucha la voz del pastor. San Juan capítulo 10 versículo 27 dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Amén. Así es. Las ovejas oyen mi voz. Cuando el pastor habla, sus ovejas oyen su voz. Y yo las conozco, yo sé quiénes son, dice Jesús. Yo sé quiénes son ovejas. Amén, así es. Y ellas me siguen. Y creo que en el siguiente versículo dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Amén, así es. Nadie. Pero solo aquellos que nos consideremos como ovejas. Escuché una vez hablar a un hermano que dijo, hermano, ¿sabe qué? Parece que él investigó sobre que la oveja es torpe, es tonta y es ciega y todas estas características. Porque dice el hermano, Dios no quiere gente tonta, Dios no quiere gente ciega, Dios no quiere gente como ovejas, porque las ovejas son estas características. La Biblia dice que Él dice, ya no llamaré siervo, sino mi amigo. La Biblia nos llama creyente, nos llama siervo, nos llama de muchas maneras. Dice, Dios no quiere oveja, Dios quiere amigo, Dios quiere siervo. Entonces yo lo escuché atentamente y dije yo, pues entonces vamos a arrancar la página número 20 del Salmo 23 de la Biblia y de San Juan capítulo 10. Porque tanto en Salmo 23 y en San Juan capítulo 10 habla de que Dios tiene ovejas. Y si usted no se considera, y lastimosamente este varón le estaba enseñando a la iglesia de que nosotros no debemos de ser como las ovejas. Entonces, quiere decir que si yo no me considero oveja, no tengo a Dios como mi pastor. Y Él es mi pastor. Y si Él es mi pastor, ahora sí yo puedo decir confiadamente, nada me faltará. Absolutamente nada me faltará. Porque Él es mi pastor. Amén. Póngase de pie en esta mañana, en esta tarde ya. Y vamos a darle gracias al Señor por este momento especial. Incline su rostro ahí donde está y oremos en esta preciosa tarde, dándole gracias al Señor porque Él es bueno y porque a pesar de que como ovejas tenemos estas características en las manos del Señor, nosotros somos diferentes. Amén. Padre, te alabamos, Señor, y bendecimos esta tarde. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos has dado, Señor, la vida. Nos has dado el aire. Nos has dado el alimento. Y gracias por darnos el privilegio de ser tus ovejas. Gracias porque tú, Padre Santo, Señor, nos has considerado como ovejas de tu redil. Y como ovejas de tu redil, Dios mío, es prioridad, es primordial que nosotros cumplamos con el plan, Dios mío, que tú has establecido. Que tú seas no solamente nuestro sustentador, que tú no seas solamente nuestro ayudador y nuestro salvador, sino que tú también seas nuestro pastor. Y cuando te consideremos, Señor, a ti como nuestro pastor, entonces vamos a entender y vamos a comprender, Dios mío, de que aquello que la Biblia dice, Señor, en este precioso salmo, de que nada nos va a faltar, aunque vengan tormentas, aunque vengan enfermedades, aunque vengan tropiezos, cuando estemos junto a ti, Señor, nada nos va a faltar. Nuestro corazón siempre estará gozoso. Nuestra mente siempre estará, Padre Santo, Señor, Dios mío, en una sola dirección, Dios mío, junto a ti. Pensando, Padre Santo, Señor, que tú, Padre Santo, estás de nuestro lado. Sabiendo, Padre Santo, Dios mío, que aunque todo se esté derrumbando a nuestro alrededor, ese pastor de pastores,
ese príncipe de los pastores. Y ese Jehová que David consideraba como su pastor, es el mismo que yo tengo. Es el mismo que mis hermanos y mis hermanas tienen. Y que por eso, Padre Santo, señores, nos tenemos que gozar delante de tu presencia. Sentirnos gozosos. Sentirnos, Padre Santo, Señor, que tenemos ese privilegio de ser llamados ovejas, Padre Santo. Y que delante de ti, aunque hemos sido quizás en algunas veces, Señor, infieles delante de ti, pero cuando nos acercamos al trono de tu gracia, cuando estamos, Señor, bajo tu regazo, bajo tus alas, Dios mío, sabemos que el enemigo no puede tocar, no puede minar nuestra mente, no puede minar nuestro hogar, no puede minar en nuestro territorio, porque todo aquello que pisare la planta de vuestro pie, dice la palabra, que será vuestro territorio. Hoy en esta tarde, Señor, yo pongo delante de ti la congregación, mis hermanas y hermanos, Dios mío, que esta tarde nos han acompañado en ese ayuno y oración, Padre Celestial. Yo los pongo delante de ti, Señor, para que tú, Padre Santo, veas su caminar, su andar, para que tú, Padre Santo, Señor, dirija tus ojos hacia aquello que esté estorbando, Dios mío, y que ellos comiencen a confiar en ti, comiencen a sentir tu presencia, comiencen, Padre Santo, a considerarte como su pastor. Comiencen, Padre Santo, a darse cuenta que cuando estamos junto a ti nada nos va a faltar, Dios mío.